Muy bien. Eh, Entrando a la orden del día, entonces, esta sesión tiene por objeto escuchar los planteamientos de la autoridad y de los reclamantes de la situación que se genera a partir de las declaraciones de gas natural en calidad de inflexible por parte de las empresas generadoras que llenan centrales de generación eléctrica en base a tales combustibles y que en la práctica usan este mecanismo para aumentar la generación térmica en desmedro de la generación renovable. Para estos efectos han sido invitados los señores José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas AG, Carlos Finat de Acera, Ramón Galaz, director de Valgesta Energía, Carlos Cabrera de Acesol, Danilo Zurita de GPM. Le agradecemos la asistencia a cada uno de ustedes y en primer lugar le damos la palabra a don José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, para que nos exponga su punto de vista. Don José, usted tiene la palabra, bienvenido. Está mudo, don José. Está muteado, don José. Es problema típico. Disculpen. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, señores diputados, y a todos los que asisten, ¿no? Me gustaría compartir pantalla. Yo traigo una presentación no muy extensa. Aquí la voy a compartir. Me dicen, por favor, si la están viendo. Perfecto, don José. Ya, muchas gracias. El propósito de la presentación es primero explicar un poco el problema, ¿no? Este es un problema, el del gas inflexible, que se arrastra hace tiempo, que ha tenido mutaciones en el tiempo y que se relaciona mucho con la forma en cómo el sistema también se ha ido adaptando a nuestras energías renovables, ¿no? Entonces, y de ahí surgió precisamente de lo que se ha ido constatando, de los problemas que está causando, surgió la necesidad de que como Comisión Nacional de Energía corrigiéramos la norma técnica que data de 2016 y que fue la que instituyó esto, ¿no? Porque en realidad el gas inflexible no está desde el origen de las compras de gas, sino que apareció en 2016 y nosotros ahora estamos proponiendo corregirlo por las razones que voy a exponer. Pero voy a partir un poquito atrás para que tengamos todo cabal entendimiento de dónde viene esto, ¿no? Entonces lo primero que corresponde decir es que el origen de la inflexibilidad del GNL es una forma de rentar las inversiones de los proveedores de gas en Estados Unidos, ¿no? El tema se arrastra tan atrás como eso, ¿no? Los proveedores que están en el lado izquierdo de la pantalla, que son esencialmente algunas plantas licuefactoras que invirtieron en lo que se llama licuefacción, que es el proceso mediante el cual se toma el gas natural de la red de Estados Unidos, que ahí donde está en producción, y a través de un proceso criogénico se le baja la temperatura para transformarlo en líquido, ¿eh? Es el proceso al revés de lo que ocurre en Chile, que se hace a la inversa, que en Estados Unidos se licúa el gas. Entonces, esas plantas son inversiones grandes y son los dueños en general y los inversionistas en esas plantas los que le venden el gas a los generadores chilenos. Entonces, para el vendedor en USA, que es intermediario del gas, pero inversionista en la planta de licuefacción, mientras más seguridad tiene del volumen de gas que venderá, más certeza tiene de rentar la planta de licuefacción. Entonces, algo hay también, por supuesto, de la competencia mundial que hay instaurada entre el GNL y las energías renovables, ¿no? Porque los fenómenos que ocurren en Chile con esto no son muy distintos a los que ocurren en otras partes del mundo. Entonces, el inversionista en Estados Unidos diseñó un precio de venta del gas, un precio unitario, que es lo que está en la parte superior de la lámina, que tiene una componente variable, que es el precio del commodity, que lo toma de la red de producción, y que pesa más o menos en el precio del gas entre un 60 y un 70%, más o menos, de los precios del gas que llegan a Chile, pero tiene una segunda componente que es justamente variabilizar la inversión de la planta, o sea, es cobrar en el precio que le pone a los contratos a Chile, cobra o renta ahí una parte de la planta, y como está rentando ahí una parte de la planta, le es muy relevante, por supuesto, que se compre el gas y que el gas se consuma. Y por eso entonces a los contratos que hace hacia Chile le pone rigideces de volumen. Entonces, en lo esencial le pide al comprador chileno, le dice, oye, pero yo te cobro menos o te cobro un determinado precio en la medida que tú me garantices que me vas a comprar todo el gas. Y si no, si después vas a tener problemas en comprarme todo el gas, te penalizo. Y por eso le impone al comprador, como dice ahí chileno, rigideces y volúmenes, diversos grados de lo que se llama take or pay, que es este concepto de tómelo, déjalo. O sea, si tú no me lo compras, te sanciono. Y penalizaciones que están esencialmente en el precio o por reducir las compras de gas. Entonces, si tú me compras menos que lo que me has pedido, yo te cobro más caro, ¿no? Y esto se traduce en un abanico de alternativas, ¿no? Que en esencia mezcla el precio del GNL
que siempre es más alto si la compra es más flexible, o al revés, el precio del GNL es más bajo en la medida que uno pacte comprar volúmenes rígidos completos y después vea qué hace con ellos, ¿no? Entonces, la inflexibilidad del gas viene de aquí. El generador chileno es, en cierta manera, un intermediario que toma esta realidad que viene del productor en Estados Unidos y la trata de adaptar después, por supuesto, a su interés y a cómo opera la generación en Chile. Entonces, decía yo, perdón, vamos a ir a la segunda lámina, que hay un abanico de inflexibilidades, ¿no? En la forma en que estos contratos quedan hechos, en que hay muchas alternativas, porque los contratos, como evidentemente el generador quiere también tener algún grado de flexibilidad, entonces los contratos diseñan muchas cláusulas para tratar este tema. Como dice arriba frente al barquito, hay cláusulas de desvío de barcos que tienen distintos costos. O sea, si el barco viene en camino, pero yo lo quiero desviar porque ya no lo necesito y me va a sobrar, entonces lo puedo desviar con ciertas restricciones y con ciertos costos, me sale más caro, ¿no? Si yo quiero desviar un barco, me cobran más caro. Si quiero desviarlo 15 días antes, un mes antes, 2 meses antes, todo eso tiene precio y tiene un abanico de alternativas. También cláusulas de cancelación con costo de cancelación variable según la cantidad y la fecha. Entonces, si quiero, puedo también, en algunos casos y restringidamente, cancelar algunos barcos. Mire, señor, de todo lo que yo dije que iba a comprar, pero voy a comprar 2 barcos menos. Muy bien, le cobro más caro y tiene penalidades. Cláusulas de rechazo del barco una vez llegado a puerto, también existen. Existen cláusulas en que se han puesto en el caso que llega el barco y porque no cabe el gas, no cabe en el estanque o ya sobra tanto que no puedo recibir el barco esencialmente en el estanque. Entonces lo puedo rechazar. Generalmente, casi todos los contratos actuales tienen ahí una cláusula que dicen que el proveedor toma el barco, se lo lleva, lo trata de revender en otro mercado y le devuelve al comprador chileno lo que sea que recupere. Es decir, cobra el precio completo en Chile, se lleva el barco, lo revende, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y lo que obtenga se lo entrega al generador chileno como resultado de ese, como compensación, digamos, para que no pierda el valor completo. Y eso también tiene un costo, obviamente, porque en lugar de usar yo el gas aquí, me conformo con que me den el resultado de una reventa del cargamento, ¿no? Entonces, yo dibujé ahí en una línea recta todas estas alternativas, que hay muchas, ¿no? De hecho, habría una que era cómo se tarificaban los contratos fijos antiguamente cuando venía el gas de Argentina, que era que el precio de la inversión no estaba en el precio del gas, sino que se pagaba aparte. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero cuando comprábamos gas Argentina mucho, los gasoductos que tenían este concepto de costo fijo, lo que se hacía con ellos no era meterlo al precio del gas, sino que cada generador que tenía contrato en Argentina pagaba aparte, enteramente, el gasoducto, como un costo fijo. Por lo tanto, no entraba al precio después que se llevaba a despacho de la energía. Eso es lo que está representado en el valor de la izquierda, ¿no? Que podría hacerse aquí también. No se hace en general, pero podría hacerse. Después está más o menos como están los contratos que tiene Chile, ¿eh? Con rigideces variables, con este abanico que digo arriba, y que valen como entre 55 a 60 dólares por megawatt hora llevado a costo de despacho en el mercado spot de energía, ¿no? Y después hay multitud de otras alternativas, que todas dependen de la negociación del generador, ¿no? Hay contratos de gas más flexibles, negociables, contratos cuando se compra un barco adicional, que no es de los contratos originales. Esos barcos adicionales o barcos spot, que a veces se compran durante el año, los compran los generadores, tienen su propia realidad de inflexibilidades, que se pactan en el momento de la compra del barco. Y finalmente también yo anoté ahí en amarillo una cosa que es bueno anotar, y es que uno podría hacer un contrato muy inflexible en Estados Unidos para aprovechar la baja de precio, hacer el más inflexible de todo, prometerle al comprador en Estados Unidos, comprarle todo el gas como él quiere, pero construir estanques en Chile. Porque uno de los problemas es que llegue en barco y me sobre el gas que ya no quepa en los estanques, ¿no? El problema que origina esto es que el sobrante de gas, al llegar a Chile, el generador no haya que hacer con él y lo fuerza al despacho. Pero si hubiera estanques suficientes en Chile, por ejemplo, estanques de almacenamiento, no tendría ese problema o lo reduciría muchísimo. Entonces podría cambiar también el costo de la inflexibilidad por construir más estanques en Chile. Y por eso eso lo ejemplifiqué en la parte en amarillo, ¿no? Que también ahí podría comprar un gas barato frente al despacho, pero financiar aparte un estanque para librarse de la inflexibilidad. Y puse también, para que lo veamos claramente, la diferencia que hay a cuando no se tiene gas. Cuando no se tiene gas en absoluto, el costo de despacho es casi el doble que el de los contratos de gas, porque hay que quemar petróleo. Entonces vemos que más o menos los contratos que hoy día tienen en Chile son de 55 a 60 dólares, pero cuando no se tiene gas, esto cuesta como entre 90 y 100 dólares llevado a precio de energía. Y eso para que veamos que hay una diferencia notable, ¿eh?
La vamos a mencionar más adelante, sobre todo cuando uno de los argumentos que se ha dicho respecto a ajustar esta norma es que los generadores podrían preferir no comprar gas. Eso no es efectivo, ¿no? Porque con este tremendo diferencia de precio que hay a quedarse sin gas y tener que quemar diésel, los otros elementos son relativamente menores. O sea, la inflexibilidad tiene costo, tiene impacto, pero es muy menor a quedarse sin gas. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación pensar que porque se haga un ajuste en la norma de inflexibilidad del gas, vaya alguien a preferir no comprar gas en absoluto y quedar expuesto al petróleo. Eso no es efectivo. Entonces, como decíamos, el generador de GNL en Chile tiene múltiples alternativas y grados de decisión autónoma que son del generador, ¿no? Para administrar este riesgo por sí mismo o en su negociación con su proveedor. Esto es una negociación privada, bilateral, que ocurre en Estados Unidos, ocurre en algún lugar, en Europa, en medio del mar, en otro lado, ¿no? Para definir sus compras anuales, lo que se ha dado en llamar ADP, el generador toma decisiones completamente privadas, dependientes de su relación con él o los sus proveedores y dependiente de su capacidad de negociación. Hemos visto en los contratos originales variedad de diversidad de grados de flexibilidad. No hay una manera común. Hay 10 grados distintos de flexibilidad o repercusión de esto que tienen mucho que ver con la capacidad que tiene el generador. Incluso, recordemos que hay algunos generadores en Chile, ¿no? Más de uno o dos, que tienen relación patrimonial a través de sus empresas con a quienes le compran el gas. O sea, son relacionados de alguna manera. Entonces, ¿cuál de todas las inflexibilidades resultantes es válida para despachar el GNL y calcular el costo marginal del sistema que finalmente va a remunerar a nuestros proyectos renovables? Hoy, con la norma de 2016, es la que nos declara el generador. El generador dice, mire, yo tengo este problema en mi contrato y con eso me obliga a colocar el excedente, ¿no? Y si mañana le interesa negociar algo distinto, bueno, va y lo cambia. Y cuando en medio de un año dice que hace un contrato spot con algún otro proveedor, no le dice al sistema que estas son las condiciones que pactó libremente y esas condiciones le imponen que ahora sobra más o menos gas y que tiene que ponerlo de preferencia a la energía renovable. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué hago con los sobrantes que derivan de esta rigidez de los contratos? Entonces, para explicar un poco esto llevado al negocio eléctrico ahora, imaginemos cómo la inflexibilidad contractual del GNL llega al despacho de energía, ¿no? Entonces, el generador con GNL queda con un grado de inflexibilidad, este volumen que se ve obligado a comprar, con rigideces, digamos, o que tiene costo rechazarlo o desviarlo, que son resultantes, como decimos, de su negociación privada con el proveedor en USA, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, antes, yo he hecho dos gráficos aquí, el despacho convencional agua-carbón, digamos la realidad con la que nació el negocio del gas, ¿no? Entre los años 2009 y 2015, digamos, antes de la norma, había mucho despacho de gas, el sistema no tenía prácticamente RNC, estoy hablando del gráfico superior, estaba el agua en la base, después venía en el despacho, venía el carbón y después venía el gas. Entonces, yo ejemplifiqué ahí a través de este cuadradito o de este rectángulo, que es un bloque fijo, que se ve obligado a comprar, imaginemos puede ser el volumen de un barco o dos barcos, o alguna obligación de volumen, y le cabía bien, porque tenía el generador tanta certeza, o tenía una certeza mayor, de que se iba a quemar su gas, que no le complicaba esta inflexibilidad mayormente. Podía tomar la inflexibilidad y colocarla en el volumen de gas y más o menos quedaba bien, no quedaba con sobrante. Entonces, por eso digo que antes de la norma, o recién a partir de la norma, nadie intentaba forzar gas inflexible, o era muy poco, porque se necesitaba bastante gas y tenía menos riesgo administrar y despachar energía por compra de un volumen rígido, ¿no? Ojo, que aquí es bueno recordarlo, que lo mismo va a pasar si se va el carbón abruptamente. Porque si se va el carbón abruptamente, toda la parte amarilla que está en el gráfico de arriba, y se reemplaza parcialmente por RNC, se va a volver a abrir un gran espacio de uso de gas, lo hemos dicho, ¿no? La salida del carbón inicialmente exige mucho uso de gas, y por lo tanto van a necesitar mucho el GNL. Por eso no es creíble la amenaza de no traer GNL si la nueva norma le obliga a asumir más costos de inflexibilidad. Entonces, cuando alguien ha dicho por ahí, oye, es que voy a necesitar mucho más gas y la norma me lo complica, cuando se retire el carbón, no es efectivo. Porque cuando más se necesitó el GNL, nunca hubo problema de inflexibilidad del gas. Como digo, los problemas comenzaron a surgir después. ¿Y por qué comenzaron a surgir? Y eso es lo que está en el gráfico de abajo. Comenzaron a surgir porque apareció la RNC entre medio y achicó tanto el volumen del carbón, que es más barato que el gas, y dejó al gas en la punta, ¿no? En la cresta de la ola. Y es lo que se ve en el gráfico de abajo. Entonces, en el gráfico de abajo se ve que ahora el despacho de carbón es un poquito más incierto.
está solo en la parte de arriba del despacho. ¿Y qué ocurre entonces cuando se le pone el bloque fijo? Entonces, cuando a uno viene ahora con el cuadradito de bloque fijo que le exige el vendedor de GNL o que pactó en los contratos, no le cabe y le sobra. Le quedan unos espacios blancos entre medio. No sé si los ven ahí. Ahí hay varios espacios en blanco. Significa que ese gas no se necesita. ¿Y qué hace el generador? Entonces dice, oye, pero es que yo tengo que consumirlo igual porque me sale muy caro o tengo problema en devolverlo, así que fuerzo a que me lo coloquen acá, inmediatamente a continuación. ¿Y cuál es el efecto? Que tiro para afuera generación a carbón, que podría estar bien, digamos, pero también tiro para afuera generación renovable para hacerle el espacio al gas. Y a veces echo para afuera gas mismo de otro que no estaba inflexible. Entonces, como digo, con la llegada creciente de RNC, ahora hay sobrante al comprar rígido y en lugar de despejarlo a su costo, en lugar de darme vuelta hacia el proveedor y decirle, oye, aplico todas mis cláusulas o unas más caras o negocio cómo salir de este lío o lo preveo antes, en lugar de hacer eso, la norma de 2016 permite que el generador le diga al despacho, sabe que tengo que colocar obligadamente este gas. Y así lo coloca a costo cero, como si fuera un gas, el concepto de o lo coloco o lo pierdo, que no es efectivo, digo 100%, porque tiene muchas alternativas para desviarlo, o castiga en parte al generador, que se castiga porque lo pone más barato, que recibe un costo marginal menor, pero también castiga mucho a las energías renovables, que las desplaza, les impide colocar su energía y también les baja el precio del spot. Y es nuevamente solo el generador quien define a su criterio si es mejor forzar la colocación del sobrante o usar herramientas para administrar la inflexibilidad con su proveedor de GNL. Nosotros intentamos hace algunos años, al principio, hacer una modificación leve de la norma en que le pasara en que pudiera uno determinar si lo estaba haciendo por interés propio o por interés de todo el sistema, porque a veces cabe esa posibilidad, lo vamos a ver a continuación, porque también aquí hay una postura comercial, como decía el diputado Gaona, que es la que vamos a ver ahora. Pero este en esencia el problema del despacho, y espero que se haya entendido, ¿no? Hay un bloque fijo que antes se colocaba fácil, porque había mucho gas que se necesitaba, ahora ese bloque fijo queda medio sobrante, o puede quedar medio sobrante, va a ser cada vez más sobrante en la medida que el gas, por la transición hacia RNC, vaya quedando, estos pedacitos de gas aquí van a ir siendo cada vez menos frecuentes, ¿no? O podrían pasar a ser mucho más frecuentes si se retira abruptamente el carbón, en cuyo caso no habría problema de inflexibilidad. Entonces, fundamento del impacto del problema del GNL inflexible, las generadoras, como decíamos, GNL suministran, por otro lado, a sus clientes libre y regulado, y en algunos casos quedan deficitarias en el spot. Ojo, es importante esto porque aquí también hay una posición del generador que está haciendo esto respecto de cómo queda en el mercado spot. Para respaldarse, compran gas con inflexibilidades, como hemos visto, pero el coordinador despacha a mínimo costo el sistema, esa es su obligación, ¿no? Sin considerar la posición comercial, pero sí la disponibilidad de gas que le informa. Entonces, las generadoras pueden quedar descalzadas entre el GNL comprado y el requerido en el despacho, y este riesgo se agudiza si el costo marginal, como vimos, es muy volátil. Se va a agudizar cada vez más, va a ir creciendo en la medida que aparece más energía renovable, como decía, y el gas va a ir quedando más arriba. Es verdad que en la medida que los plazos se acortan, va siendo cada vez más difícil y caro para el generador que compra gas administrar los sobrantes, ¿no? Es distinto administrar el sobrante a 6 meses de distancia cuando uno está comprando el gas, que cuando el gas ya viene en el mar, digamos, y le faltan 10 días para llegar, o que cuando ya llegó al puerto, ¿no? Porque obviamente ahí uno se va restringiendo niveles y va encareciendo también, los contratos todos de gas van encareciendo el costo de liberarse del gas mientras más cerca estamos del momento de consumirlo, ¿no? Pero siempre sobre una situación 100% predefinida privadamente por la propia generadora. Ella maneja eso, ¿eh? Maneja qué tanto a riesgo esta compra. Al declarar GNL inflexible, la empresa garantiza su despacho, obliga al coordinador eléctrico, que es el CEN, a colocarlo íntegramente como si fuera la central más barata y, como vimos, desplaza renovable y baja el costo marginal a todo el sistema. Entonces, aunque esta generación forzada es remunerada más bajo, ¿eh? Y la generadora prefiere hacer esa pérdida, a lo mejor esa pérdida, no lo sabemos, ¿cómo anda con despejarla, no? A veces ahí aparece un primer efecto de análisis de la generadora, dice, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Aplico mis cláusulas para rechazar el barco o fuerzo la colocación nomás? Porque a lo mejor forzar la colocación, si bien tiene costo para mí, tiene menos costo que devolver el barco, o aplicar alguna de las cláusulas, ¿no? Y por lo tanto, y traslada parte de este seguro, porque para la generadora termina siendo un seguro,
un seguro para administrar la inflexibilidad que le pone el vendedor en Estados Unidos, y traslada parte del costo de este seguro a las renovables que quedan desplazados recibiendo menores ingresos, ¿no? Como al sistema le interesa tener un GNL que sea lo más barato posible, lo anterior podría ser aceptable, porque recordemos que estos contratos originales se hicieron efectivamente, o los contratos originales se hicieron para tener un gas natural más barato, y es bueno para el sistema tener un gas natural más barato. Y por lo tanto, lo anterior podría ser aceptable si estos eventos fuesen excepcionales, si fuesen, digamos, algo que ocurre de vez en cuando, y siempre inspirado en el óptimo global de que todo el sistema esté mejor. Pero no han sido excepcionales, ahí está el problema, ¿no? Y han pasado a constituir una práctica común, y no hay garantía de que ello ocurra siempre en pos del óptimo global. Como digo, no hay garantía, yo no puedo decir que se haya estado haciendo así, ¿no? Pero no hay garantía, y hay un incentivo en algunos casos a que algún generador pueda sentir el incentivo de bajar el marginal a través de este mecanismo más allá de lo que debiera, justamente porque quiere mejorar su posición comercial. Durante los años siguientes a la norma técnica de 2016, la condición excepcional esta fue en realidad la más habitual, ¿no? Hemos hablado aquí lo que pasó en 2018, de todo el gas que se trajo a Chile, el gas natural licuado, el 33% fue declarado inflexible, fue declarado como sobrante y de una u otra manera desplazó a otras tecnologías, ¿no? Y el año 2019, que fue como quien dice el año de la guinda, el 62% del gas que se trajo se declaró en condición inflexible. Y el año 2020 el 42%. O sea, esta declaración de gas inflexible, que debiera ser un poquito excepcional, no lo está haciendo claramente, ¿no? ¿Y cuáles son los impactos observados? Porque aquí se ha hablado mucho que el impacto no es tanto, es poquito, no es efectivo que sea poco, y aquí hemos traído un ejemplo. Se observa la correlación entre la declaración de inflexibilidad de una generadora en el norte y el vertimiento de energía renovable. El punto aquí no es si el impacto es mucho o poco, porque yo creo que efectivamente este problema, y por eso está a nivel de norma técnica, no es un problema gigantesco para el sistema, es verdad. Aquí no hay un gigantesco problema de dinero, pero sí es un problema bastante grande para los que lo sufren, que son justamente nuestras energías renovables, ¿no? Y por lo tanto el punto no es si estas inflexibilidades de GNL son las que provocan la mayoría de los vertimientos, sino que si ellas contribuyen o no a aumentar los dichos vertimientos y cuánto cuesta esto. O sea, aquí hemos visto, hay una estimación que hemos hecho en la comisión y que yo estoy seguro esto se ha evaluado por mucha gente. Nosotros tenemos muchas evaluaciones, hay evaluaciones también de las empresas renovables que probablemente las van a mostrar. Hay una evaluación que se hizo hace poco de alguna otra empresa consultora que dijo que el año pasado más de $100 millones le costó esto al sector renovable. Pero nosotros traemos esta estimación para que se vea más simplemente. Aquí se está viendo en la curva azul cuántas veces empresas renovables del norte tuvieron que verter energía y cuánta energía. Por ejemplo, aquí al principio hay una que tuvo que botar 4.000 megawatts, otras que botaron aquí hasta 6.000 megawatts. ¿Y cómo coincidió esto con las declaraciones de inflexibilidad de las generadoras a gas que estaban en el norte? Que es lo naranja, plenamente. Cuando el señor Naranja declaraba inflexibilidad, el otro señor tenía que botar su energía. Aquí pasó todas estas veces. Claro, también pasó por otras causas. También es cierto que hubo zonas, acá por ejemplo, donde no hubo prácticamente declaración de inflexibilidad y igual hubo que botar energía justamente probablemente por congestión de transmisión. Es cierto, pero hubo muchas en que sí fue por la declaración de gas inflexible. La estimación es que en la zona norte, solo en 2020, y solo en la zona norte, hubo cerca de $2,6 millones. Entonces, no es mucho en el contexto de todo el sistema, es cierto, el sistema mueve mucho más plata que $2,6 millones, pero es un impacto anual relevante para las generadoras y los proyectos renovables que están en el norte. A esos señores sí les duele mucho que le hagan esto, ¿no? Adicionalmente, el gas inflexible no solo reemplaza energías renovables, sino también a veces mueve a otras tecnologías, desde luego al carbón. Uno podría decir, está bien que desplacen al carbón y contamina menos el gas, está bien, pero también mueve a otros mismos operadores GNL, le hace como una realimentación de su problema, porque si había un generador de GNL que estaba con su gas bien, no le estaba sobrando, y ahora de repente le dicen, ¿sabes que no podéis generar? Porque tengo que meter este otro que venía inflexible, bueno, le creo el problema a ese otro. Como decía, hay otras estimaciones de esto, hay algunas estimaciones más grandes que hablan de casi $100 millones el costo de estas inflexibilidades en los pasados 3 años, pero nosotros queremos apuntar al hecho de que, porque sabemos que se ha criticado mucho eso, de que esto sería un elemento de poca monta. Hay que preguntarle a las energías renovables si les resulta de poca monta, ¿no?
sobre todo cuando es un elemento que puede ir creciendo en el tiempo. ¿Cuáles son las premisas básicas que se planteó entonces la Comisión Nacional de Energía y que nos planteamos para corregir este problema? Conscientes de que este no es el gran problema del sistema, pero es un problema que ciertamente está afectando a nuestro desarrollo de energías renovables y que tiene un problema conceptual que no está bien resuelto, ¿no? Y que es, como digo, esta traducción del sobrante hacia el impacto chileno. Por ley, el costo de los insumos de generación térmica en Chile debe ser auditado y no declarado. Aquí hay un tema legal, ¿no? Ninguna tecnología está habilitada en Chile para alterar el costo marginal, cambiando su costo variable por decisión privada, sin haber cambios reales en los costos de los combustibles. Al carbón no lo dejamos hacer esto, ni al petróleo. No dejamos que las centrales de carbón digan, oiga, sabe que tengo problema de carbón en la cancha y tengo que consumir obligadamente el carbón. O al señor que tiene petróleo en el estanque que diga, sabe que si no uso el petróleo se me va a degradar en el estanque, que es verdad, el petróleo después de mucho tiempo en los estanques se degrada, así que como voy a perder plata, déjeme colocarlo, déjeme generar con petróleo. Tampoco es lo mismo que los embalses, cuyos costos variables reales siempre son cero. ¿Por qué cito a los embalses? Porque con los embalses pasa algo parecido, pero tiene que ver con un fenómeno de la naturaleza, no con un fenómeno de decisión privada. Efectivamente, cuando viene una lluvia grande y el embalse se me empieza a llenar, al embalse se le da prioridad, ¿no? Se le da prioridad para que coloque ese recurso y lo genere. Pero el embalse no tiene otra solución, ni puede prever elemento hidrológico. Es distinto a que eso se haga a través de un contrato. No parece aceptable que cualquier nuevo contrato de GNL u otro insumo, incluso contratos spot, ¿no?, que se hagan adicionales, por la vía de las rigideces pactadas autónomamente entre el generador y su proveedor, pueda transformar su precio desde el pactado en el contrato y cambiar a cero su valor, porque una rigidez contractual, también de negociación privada, fuerza a hacerlo. Hay otros contratos, pero hay otros contratos, y hay unos contratos, que es el fondo del problema, que son los originales de compra de GNL, que fueron suscritos bajo el interés de disponer de GNL abundante a un precio razonable, y que asumieron incluir un conjunto de rigideces conocidas administrables. Es verdad, aquí hay un grado de estos contratos, ¿no? Hay contratos que son los originales que se hicieron, que todos conocemos sus restricciones, pero hay contratos nuevos, o podría haber futuros, podría haber contratos más adelante de gas en que aparecieran otras inflexibilidades. A nosotros nos parece que hay un nivel de contratos del que la norma debe hacerse cargo, pero no de todos. No es aceptable que incluso futuros contratos spot que se negocien en cualquier momento puedan acceder a esta condición de inflexibilidad. Por ello, creemos que se debe dar una solución al tratamiento de la rigidez contractual de los contratos originales, pero no a las compras spot o adicionales. Porque solo de esos contratos nos consta que redundaron en menores precios y porque esos contratos a largo plazo son una base de difícil modificación, también es verdad. Como la solución contractual fue autónomamente asumida, la CNE o la norma no pueden inmiscuirse en cómo se cambia o negocia un contrato. Evidentemente nosotros no podemos ir a decirle a los generadores, mire, negocie esto de esta manera o de otra. Pero lo que sí podemos hacer es establecer una tolerancia al gas inflexible resultante, para que sea el generador, siempre autónomamente, quien vea cómo administra su riesgo, modificando, renegociando su contrato, haciendo lo que quiere hacer. Pero nosotros podemos decir, como CNE, mire, ¿sabe qué? Esto es la inflexibilidad y lo vamos a aguantar hasta cierto punto, ¿no? Y hasta un punto que sea el que le convenga al sistema. Y es esa, en esencia, la propuesta de la CNE. La solución respecto de cuánto gas inflexible declarar debe optimizar el uso del gas para el menor costo global y desarrollo eficiente de todo el sistema, presente y futuro. Pero no debe permitir seguir solo el interés exclusivo del comprador de GNL, porque puede haber diferencia entre ese interés individual y el global. Por ejemplo, por la posición comercial de comprador o vendedor que tenga el generador de GNL en el mercado spot. Aquí me detengo un poco en esto porque esto está también en el fondo de la tremenda oposición que hay entre unos y otros. Ocurre que los generadores que tienen los contratos de GNL son esencialmente los que tienen la mayor cantidad de los contratos comerciales y por lo tanto son los que suelen quedar deficitarios en el mercado spot. No es menor que ocurra que estos generadores, que son los que tienen justamente los mayores contratos regulados y libres, sean los que de pronto tienen que comprar mucha energía en el spot. Y por lo tanto puede, no digo que ocurra, pero puede surgir el incentivo a través de este mecanismo, bajar más el spot para comprar más barato. Y por otro lado, también es cierto que los generadores renovables en general y los nuevos proyectos son los que están más expuestos en el mercado spot, porque son los que suelen vender toda su energía al mercado spot y sufren mucho más con el valor del costo marginal. Entonces, esa situación comercial que está detrás puede prestarse a manipulación
a través de esto, puede haber el incentivo a hacerlo. Y por eso que a nosotros nos parece que, y nos pareció que la solución a la norma debía pasar por decidir no lo que le convenía a cada uno, ni a los unos ni a los otros, sino que era lo que convenía como un sistema completo. Y eso es exactamente lo que dice la propuesta de la norma de la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuál es la propuesta de la CNE para modificar la norma técnica? Que, como digo, data de 2016 y permitió estas inflexibilidades a granel. Digamos, la norma de 2016 las permitió, pero no le puso ningún tope. Y eso es lo que se ha ido agudizando, ¿no? La propuesta de la CNE se hace cargo de que la inflexibilidad existe y que en cierta medida son un mal necesario, pero las administra con perspectiva del interés global y no del interés individual. Mantiene el fundamento de operación por costos, que define nuestra regulación, pero reconoce a las generadoras algunas situaciones excepcionales y dificultades irremontables para desviar el GNL en exceso en algunos casos. Entonces, ¿qué decimos? Mire, le entregamos primero al CEN, al Coordinador Eléctrico Nacional, que simule la operación del sistema para el año siguiente, considerando condiciones hidrológicas secas, tomando todos los resguardos para no quedarse corto de gas o de GNL ante contingencia. O sea, señor coordinador, usted que sabe cómo opera el sistema, usted que tiene que, como obligación, despacharlo a mínimo costo, haga un cálculo y diga cuánto gas se va a necesitar el próximo año. ¿Cuánto cree usted que se va a necesitar? Después se emula la decisión de este operador, como digo, que ciertamente va a evitar quedar con déficit de gas y costo, y este estará dispuesto a ciertos excesos de gas. Va a tomar los contratos conocidos y a decir, mire, en estos casos yo estoy dispuesto a arriesgarme a quedar con algún sobrante, pero hasta cierto punto razonable. Entonces el coordinador, la propuesta de norma, obtiene así la cantidad de GNL que este operador diligente, único que piensa en el bien de todo el sistema y no solo de unos, hubiera comprado de sus contratos originales para cada central como óptimo global, sin mirar el interés de cada empresa individual. Y ese volumen será el máximo para ser declarado inflexible si las condiciones lo requieren. Ojo, y por eso está la flechita para la derecha, el coordinador no va a obligar a nadie a comprar o no gas. Solo va a definir el límite de hasta dónde se van a aceptar estas inflexibilidades. No se va a meter en la decisión soberana. El generador, si cree que el coordinador lo hizo mal, puede comprar más gas si quiere y se arriesga. Y si no, puede comprar menos. Hoy día tampoco nadie lo obliga a comprar gas. Hace lo que quiere con la compra de gas. Lo único que va a hacer el coordinador en este estudio va a ser, mire, yo voy a aguantar inflexibilidades solo hasta este punto, al punto del gas que yo hubiera considerado como necesario. Este cálculo se actualizará para darle más precisión, luego conocido el pronóstico de hielo, luego en una ventana de mayor detalle se verá cuánto gas efectivo se necesita. Nos vamos a ir parando semanalmente en cada ventana, y eso es lo que está un poco especificado con las dos barras acá, y vamos a decir, bueno, ¿cuánto gas tenemos? ¿Cuánto gas tenemos para despachar? Igual puede que haya sobrantes, ¿no? Puede ser que cuando el coordinador se paró el año anterior y dijo, mire, yo creo que para el próximo año se necesitan 15 barcos, después, y pese a que lo actualice, después ocurra que en realidad no se necesitaron 15 barcos, se necesitaron solo 14 y sobró uno. Bueno, de esa inflexibilidad se va a hacer cargo el coordinador, pero no de la del barco 16, se va a hacer cargo la del barco de lo que él dijo para abajo, pero no para arriba. Luego en una ventana de mayor detalle se verá cuánto gas efectivo se necesita, como digo, y cuánto sobra por cambio de las condiciones, pero limitado el GNL que se estimó se necesitaría. Y si queda en exceso, que igual deben forzarse inflexible, bueno, ello se hará de una manera más desagregada, ¿no? Y se hará no a costo cero, sino al costo de oportunidad en la ventana de análisis, hará un cálculo ahí el coordinador, y el generador no podrá forzar el gas, sino que el gas va a ser gestionado de forma óptima por el coordinador, y evitando así además declaraciones intempestivas que agudizan cambios en la operación. Porque ahora una de las cosas que pasaba es que a veces viene el generador con un gas comprado spot y dice, ¡oh, me sobró! Y impone abruptamente a la operación la necesidad de manejar el sobrante. Bueno, eso es en esencia. Nosotros trajimos mucho más detalle de lo que es la propuesta, está también en muchos documentos, pero yo quise traerla esquemáticamente para que la entendamos, ¿no? Tiene, por supuesto, mucho grado de detalle de cómo el coordinador hace el estudio, de cómo define las condiciones secas, de cómo define las condiciones posibles de falla, de cómo son las fechas en que se hace todo esto, y finalmente también cómo se hace el despacho si es que llega a quedar gas inflexible. Algunas de las críticas principales que se han hecho a la propuesta de la CNE, yo me quiero hacer cargo de ellas porque son probablemente algunas de las que van a nombrar, y que se han, por supuesto, ido a las trincheras extremas, ¿no? En general, si bien hay algunas empresas que han hecho muchas propuestas constructivas,
pero en los medios y en la discusión, en el debate, que esto se ha ido apasionando, hemos visto las posiciones extremas, ¿no? Primero están quienes proponen que todo siga como está, no hagamos nada con alto nivel de inflexibilidad permanente, como lo permitió la norma de 2016. Esencialmente esta es la posición que han plasmado los generadores que usan el GNL y los consultores que los ayudan, ¿no? Hemos visto algún seminario por ahí en que se dijeron estas mismas críticas que tengo yo aquí a continuación, ¿no? Que el efecto es poco a nivel global y se confunde con congestión en transmisión y que en realidad no vale la pena. Que este no es un problema. Esa es una de las primeras críticas que han dicho ellos, esto no es un problema, no haga nada. Déjelo como está, ¿no? Como dije yo al principio, que el efecto sea poco a nivel del costo marginal, algunos han estimado entre 1 y 2 dólares el megawatt hora, nosotros creemos que por ahí anda efectivamente, no significa que no impacte fuertemente en la generación renovable. Por eso estamos aquí, ¿no? Este problema ha llegado hasta aquí porque ciertamente hay un impacto y algo está pasando, ¿no? Porque está afectando el precio y la colocación de energía justamente a nuestras tecnologías de desarrollo. Hay otro argumento que han dado los que no quieren que se haga nada, y es que esto podría arriesgar la modificación que propone la CNE al dificultar el uso de gas inflexible, podría restringir la inflexibilidad, ¿eh? Y los generadores podrían dejar de traer GNL o podrían restringirlo más de lo necesario. Es decir, un poco esto como, si me complican esta cuestión, yo ya no traigo más gas, ¿eh? Eso es un poco lo que se dice ahí. Nosotros creemos que eso no es efectivo, que ya lo vimos. El costo de comprar GNL flexible o de tener un GNL que sea más administrable en el contrato con Estados Unidos, o despejar la inflexibilidad, ese costo es mucho menor para el generador que quedarse sin GNL en absoluto y tener que quemar diésel. Por lo tanto, no es creíble que por ahorrarme 3 dólares yo vaya a incurrir en 50. Cuando más se necesitó el GNL, además, lo muestra la historia, hasta antes de 2016, menos necesidad hubo de estas inflexibilidades. Tampoco hoy, ojo, hay garantía tampoco que se traiga todo el gas GNL que se necesita. Aquí es como un favor o una amenaza media rara. O sea, si me desincentiva a traer inflexible, yo no traigo más gas. Cuando hoy día no hay ninguna certeza de que se traiga tampoco todo el gas que se necesita. De hecho, se mencionó hoy día, estaba mencionado incluso en el diario financiero, una de las razones, se argumentaba de los costos marginales que se han observado este año, habría sido que no se trajo todo el gas. Insólito porque la norma todavía no rige la anterior. Entonces, si hubo generadores que se restringieron en traer gas, fue porque quisieron restringirse en traer gas, digamos, o porque tomaron estimaciones y no quisieron correr el riesgo de traer más gas. Entonces, no había ninguna modificación de norma todavía porque está en estudio la modificación. Entonces, echarle la culpa a esta norma de que no hayan traído más gas este año no tiene ninguna lógica. Otra de las críticas que se ha hecho es que bastaría que la unidad de monitoreo de la competencia verificara si ha habido algún comportamiento indebido y lo sancionara. Nosotros creemos que no basta con descansar en que se persiga una falta si la hubiera. Los contratos son muy complejos, ninguno de estos contratos tiene menos de 100 páginas en inglés muy enredadas, y múltiples las posibilidades de negociación entre generadores y sus proveedores de GNL. Hay muchas posibilidades de negociar, y hay mucha negociación que se hace por teléfono, para desviar un barco, para fijarle el precio a una cancelación. Por lo tanto, no es factible revisar cada declaración de inflexibilidad, verificando si en esa en particular pudo o no haber habido algún comportamiento más un poquito apartado de la competencia, ¿no? Y ojo que el 2019 el 62% fueron declaraciones de gas inflexible. Entonces, no es que haya 3 o 4, sino que cuando se declara inflexible, como se ha estado haciendo con la norma actual, hay una frecuencia de declaraciones de gas inflexible altísima, ¿no? Y lo último que se ha dicho finalmente es que es bueno para el sistema que le bajen el costo marginal. Entonces, oye, ¿cuál es el problema? Si traigo mucho gas, al final le termino bajando el costo marginal al sistema y eso nos conviene a todos porque sale un costo de operación más barato. La respuesta a eso es muy sencilla, económica, ¿no? No es verdad eso si es que es ficticio, ¿no? Y si esa bajada indebida del marginal desincentiva el desarrollo de tecnologías más competitivas. La generación con GNL obviamente es más cara que la renovable, lo sabemos todos. El gas no es más barato que generar con nuestra energía renovable. Entonces, no parece bueno que sistemáticamente pareciera lo contrario, ¿no? O sea, sobre una realidad física y económica que es real, el gas es más caro que generar con renovables, ¿por qué sistemáticamente el gas está desplazando a nuestras energías renovables? También hay críticas de quienes proponen que se elimine completamente los despachos forzados por inflexibilidad, ¿no? Que es el otro extremo y que es el que han sostenido las empresas
que se ven afectadas legítimamente, como se ven afectadas, piden elimine toda norma y que los generadores se la arreglen solos, ¿no? Y que son las generadoras renovables afectadas y sus consultores, ¿no? Por supuesto que ellos dicen que no debería existir despachos forzados de GNL, porque alteran la competencia o pueden alterarla, y que los generadores de GNL deben asumir sus propios riesgos y no traspasarlo al sistema. O sea, esta es la teoría, mire, no me importa usted qué contrato haga, arréglesela solo y no venga aquí a obligarme a mí a no colocar mi energía porque usted tiene un problema ya de que le sobra lo que compra. Nosotros creemos que ese principio que tiene razonabilidad, pero no se hace cargo de que hay un nivel de inflexibilidad que sí es aceptable y que puede ser administrado para beneficio de todo el sistema y que además está en los contratos originales que se hicieron y que nosotros mismos quisimos todos que se hicieran, ¿no? Y que nos permite accesar a un GNL más bajo. Creemos que es un mal necesario esta rigidez, pero hay un nivel que es aceptable y útil, y hay otro nivel que ya se pasa de la cuenta, ¿no? También ellos han argumentado, y probablemente uno de los argumentos que nos den algunos de los expositores, que para hacer bien esto, esta propuesta de la CNE, es necesario que el coordinador sea auditado para garantizar que se hagan bien los cálculos y se disponga de toda la información. Nosotros la respuesta que tenemos a eso es que no es el propósito de esta norma establecer auditorías al coordinador eléctrico, ¿no? Sin perjuicio de que pueda ser una buena idea estudiar eso, pero respecto de múltiples procesos. Yo ya lo decía al principio, este no es el proceso vital para el sector eléctrico en este momento, es cierto, hay muchos otros procesos muy vitales que mueven mucho más plata, pero es un elemento que hay que corregirlo porque está produciendo problemas y esa es la labor de la CNE a través de sus normas técnicas, que es corregir estos problemas para que se vayan encauzando en el beneficio de todo el sistema y no se presten o no se puedan prestar a ineficiencia. Hay que decir también que durante el largo proceso que se ha seguido en esta discusión normativa, ha habido varias observaciones constructivas de varias empresas, tanto de las que usan GNL y de empresas, por supuesto, renovables, ¿no? Ha habido también una discusión seria y hay que reconocer que muchas de esas empresas han aportado muchas buenas ideas para mejorar la propuesta de la CNE. Muchas de esas ideas están siendo acogidas o van a ser acogidas en el detalle, ¿no? Yo creo que hay cierta conciencia de que la propuesta de la Comisión Nacional de Energía, bien aplicada, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Nosotros hacemos la norma para que sea bien aplicada, va a reducir y va a llevar a una excepcionalidad las declaraciones inflexibles y va a hacer que sirvan para el beneficio de todo el sistema y no solo para los unos o los otros. Finalmente yo quería referirme, ya paso a la última lámina, porque también se ha dicho mucho, o se ha criticado por ahí, hay muchos que vienen llegando tarde a la discusión, digamos, y parece que creen algunos que si no se discute de nuevo, consultores digo sobre todo, con ellos la cosa no funciona. Hay que decir que este es un proceso normativo que partió hace más de un año, o casi un año, ¿no? Yo traje aquí el pantallazo de la página de la izquierda de la Comisión Nacional de Energía. Todo esto está en la página web, en ítem modificación de la norma técnica gas natural regasificado. Las primeras cosas allá arriba son de agosto de 2020. O sea, este es un proceso, como todo proceso normativo CNE, es un proceso técnico. El debate técnico y de fundamentación del cambio ha sido extenso, ampliamente participativo y transparente. Prácticamente todos los rostros que veo de los generadores que están aquí presentes, veo ahí a Carlos Finata, a Danilo Zurita, no sé, a Ian Nelson, a varios, todos participaron de las mesas consultivas. El desarrollo puede seguirse en la página web de la CNE desde hace casi un año cuando partió. Hay infinidad de análisis y documentos que han sido presentados y discutidos por todos los involucrados, especialmente por la CNE, académicos y consultores que conocen más el tema. Han participado prácticamente todos. Hay algunos que han llegado a última hora que no participaron, pero en realidad han participado prácticamente todos. Y especialmente las principales empresas involucradas como las usuarias de GNL y las generadoras renovables afectadas. Todos los que están hoy día, o gran parte de los que están hoy día en la mesa, han participado de estas mesas. Casi 5 meses y 7 sesiones de comité técnico consultivo integrado por expertos de las empresas independientes. Luego hubo una propuesta conceptual de la comisión, que se hizo prácticamente a fines del año pasado, de la CNE. Hubo observaciones a esa propuesta conceptual y luego hicimos una propuesta de detalle. Y esa propuesta de detalle también está siendo observada y estamos en esa parte, ¿no? Estamos casi al final del proceso. Actualmente estamos casi al final, como digo, con la consulta pública sobre un texto de detalle, cuyas observaciones se esperan hasta el 12 de julio. Y ahí, después de recibir todas esas observaciones, como digo, muchas de las cuales perfeccionan la norma y se van a acoger,
vamos a proceder a emitir la norma técnica definitiva. Recordar que este es un proceso normativo, efectivamente, porque la norma fue, o el problema fue tratado normativamente por primera vez en 2016. Nosotros no estamos creando una novedad. La novedad fue la norma de 2016, en realidad, porque la norma de 2016 fue la que creó un poco estas inflexibilidades, o perdón, les dio forma y les dio derechos, ¿no? Y atribuciones. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, por la vista de lo que ha estado pasando todo este tiempo y por el debate que se ha planteado, es que estamos corrigiendo esa norma de la manera que yo he expuesto. Bueno, eso es, señor presidente y honorable diputado, la presentación que yo traía. Como digo, todos los demás antecedentes pueden ser encontrados en la página de la CNE, son de público acceso. Gracias, señor Venegas, por su presentación y yo diría por un bombardeo de información que vamos a tener que ir digiriendo seguramente al calor de las discusiones. Don Mario, ¿usted me confirma? Don Rafael Loyola tendría su intervención en este momento. Así es, presidente. Entonces dejamos a don Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas. Usted tiene la palabra, don Rafael. Gracias, presidente. Me acompaña José Manuel Contardo, que es el presidente de la asociación, Ian Nelson, que es director, y Marcelo Mardones, que es abogado experto en regulación. Y ¿Se escucha bien? Sí. Hay un poco de eco me da la impresión que hay dos computadores funcionando en su oficina, ¿no? ¿Ahora sí? Ahí se escucha sin eco. Perfecto. Entonces, dejo con usted a José Manuel Contardo, que es el presidente de APEMEC, quien va a exponer brevemente el punto a tratar en la sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, señor presidente, y gracias por la oportunidad de poder presentar nuestros puntos de vista. Quiero agradecer también al secretario ejecutivo de la CNE con su presentación. Yo creo que ha expuesto gran parte, o sea, la totalidad de las vistas que existen sobre esta materia, y básicamente hay algunos detalles, eso sí, que nosotros queremos reforzar sobre esta discusión y que son las que nos preocupan principalmente. No sé si se ve la presentación ahí o no. Voy a proceder a presentar. Aún no se ve. ¿De acuerdo? Ahí sí. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Se ve o no? Sí. Sí, ahora la vemos. Parece que no logro presentar. Ahí sí. Bueno, varios de ustedes conocen a APEMEC. Parece que seguimos con el problema de audio. Disculpen. Sí, hay un eco, siempre que se nota. Ok. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha. Ok, disculpen el problema técnico. Bueno, APEMEC, varios de ustedes ya la conocen, es una asociación de pequeñas empresas renovables hidroeléctricas. Somos a la fecha 40 socios, 15 desarrolladores de proyectos,
y hemos estado activos en el debate regulatorio desde hace harto tiempo. Voy a ir directo a los temas que nos convocan y voy a hablar más que nada de la legalidad, que tenemos algunos reparos sobre este proceso. Como bien se sabe, acá tenemos una jerarquía regulatoria. Tenemos primero la Constitución, la Ley General de Servicios Eléctricos, los reglamentos y en última instancia las normas técnicas que aparecieron en el año 2016 con la Ley de Transmisión. Es importante tenerlo en cuenta porque es una norma de cuarto nivel normativo y finalmente lo que está pasando acá es que se está regulando la actividad económica. Yo creo que lo expuso bastante bien José Venegas, donde aquí efectivamente existen afectaciones relevantes a las reglas del juego establecidas en nuestra normativa. Si bien las normas técnicas dice que pueden regir aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad de información y económicos, no es lo mismo regir aspectos técnicos que regular la actividad económica. Respecto a la historia, ya lo mencionó José Venegas, esto partió del año 2016, antes de esto no existía la inflexibilidad y se terminó regulando con esta primera norma técnica emitida por resolución 168. El año 2019 se volvió a modificar esta norma justamente por reparos sobre la inflexibilidad. O sea, no es nuevo de que hoy día estemos discutiendo la inflexibilidad. Y básicamente es una afectación que bien le expuso el secretario ejecutivo, se consideró como excepcional justamente por sus efectos, económicos y señales de mercado, y se buscó limitarla por lo que se denomina los mejores esfuerzos. Es una palabra algo subjetiva, pero finalmente se trató de conseguir de que los generadores que tenían esta facultad limitaran a toda costa el uso de la inflexibilidad y que por eso fuera excepcional y por lo tanto el impacto y el daño que se estaba provocando a las reglas del juego del mercado iban a ser limitados. Eso no ha sido así, pues como lo expuso José Venegas, en el año 2019 el 60% del género importado fue inflexible y el año 2020 fue un poquito más del 40%. Es interesante en todo caso que una vez que se empezó a discutir esta norma, en agosto del año pasado, la cantidad de gas inflexible disminuyó dramáticamente. O sea, sin haber cambiado la norma, se pareciera que los mejores esfuerzos empezaron a aplicarse. La norma técnica permite alterar las reglas económicas del mercado, pues fija arbitrariamente un precio, costo cero para el GNL, saltándose la fila del orden económico sin una justificación de seguridad. Es cierto que existen algunos despachos fuera de orden de mérito en nuestro mercado, pero están todos justificados por la seguridad. En el caso del GNL no es así. Al final, la inflexibilidad la declara y justifica el mismo generador que se beneficia de esta acción. Y sobre la inflexibilidad, es interesante entenderla. Es un concepto que no se encuentra contemplado ni siquiera mencionado en disposición legal ni reglamento alguno que regule la actividad económica del mercado de generación eléctrica. Desde luego la ley general tampoco hace mención a la condición de inflexibilidad. Y en la referencia internacional tampoco hemos encontrado ninguna referencia a la inflexibilidad. Chile sería como el único país que ha innovado en esta definición de la inflexibilidad. Ahora, ¿tiene la inflexibilidad un sustento técnico y económico? Porque José Venegas hablaba de las rigideces contractuales de los contratos de take or pay, que si no el gas se pierde, porque está contemplado para los que venden el gas en los puertos de Estados Unidos y otros puertos hacia Chile necesitan recuperar la inversión. Hay que entender que la inflexibilidad o las rigideces contractuales, más bien dicho, que están contenidas en estos contratos take or pay, que están vigentes por décadas, siempre han sido conseguidas así, separan dos cosas muy distintas. Uno es el pago del gas y lo otro es la entrega. Y la entrega siempre ha tenido flexibilidad. En especial el contrato take or pay, porque el que vende el gas no quiere quebrar y no quiere que su cliente quiebre tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Que con la aparición de la norma técnica GNL y la definición de inflexibilidad, uno ha visto cómo en el tiempo las flexibilidades que antes tenían los contratos empiezan a desaparecer.
Esto no solo ha pasado en Chile, sino que algo parecido pasó en el caso Perú, donde ahí también se bajó el precio artificialmente del gas y empezaron a quitarle las flexibilidades a los contratos para volverlos flexibles. En nuestra Constitución tenemos esta cosa que se llama el principio de reserva de regulación económica, consagrado en el artículo 19, número 21 de nuestra Constitución, donde solo se debería poder regular la actividad económica por ley. ¿Ya? Y esto es muy importante porque la condición de flexibilidad fijada a través de una norma técnica, que ya dijimos, de cuarto orden regulatorio, va mucho más allá que referirse a un aspecto técnico económico, que en realidad parece que es un tema comercial, como lo planteó el diputado Gabón, señor presidente, pero aquí se está afectando las reglas del juego de nuestra institucionalidad regulatoria a través de una norma técnica y tiene consecuencias y efectos en su aplicación. ¿Qué dice nuestra ley? Nuestra ley tiene 3 principios básicos, que uno es la de preservar la seguridad del servicio del sistema eléctrico. Ahí tenemos todos los despachos fuera de orden de mérito por seguridad, como los mínimos técnicos y los servicios complementarios, garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema. Y esto está basado en nuestro mercado a través de los sistemas de costos reales auditados, ¿ya? Y el modelo marginalista, definido en el artículo 135 y 225, letra F de la ley. Y también se garantiza el acceso abierto de todos los sistemas de transmisión en conformidad a la ley. Ahí está el principio de competencia. Un poco más abajo de ese mismo artículo, que es el 72.1, dice que la coordinación, y subrayo la coordinación, deberá efectuarse a través del coordinador de acuerdo a las normas técnicas que determine la comisión, la presente ley y la reglamentación pertinente. Es importante ver qué es la coordinación, porque cualquier excepción debiera basarse en un precepto legal en el cual fundamentar esta excepción, como la que estamos viendo hoy día con la inflexibilidad. El caso de las condiciones especiales bajo las cuales pueden operar pequeños medios de generación es un caso que está expresamente señalado en la ley. Ahora, la facultad de dictar normas técnicas sobre aspectos económicos, que está en el artículo 72.19, no podría alterar las normas que rigen el despacho económico, porque esto implicaría una infracción a la garantía de reserva legal en materia económica y a las propias normas que regulan el despacho. Ejemplo de normas técnicas que rigen aspectos económicos, pero no afectan estos principios, son las normas técnicas de servicios complementarios, indisponibilidad de suministro y compensación. El género inflexible de la norma técnica altera las reglas del mercado bajo un instrumento que nosotros creemos de dudosa legalidad, porque por el nivel de impactos que tiene. Se trata de un simple acto administrativo que tiene bajos controles de legalidad. ¿Puede una norma técnica establecer una preferencia en combustibles fósiles sobre otras centrales, alterar el orden de mérito de despacho, los riesgos de los agentes y los principios y los precios del mercado? ¿Puede una norma técnica alterar los principios de operación económica eficiente del sistema sin una justificación de seguridad? ¿Puede una norma técnica definir que los riesgos y costos de la decisión particular, que lo dijo muy bien don José Venegas, es una decisión de privados, la decisión particular de importación de un combustible por parte de estos agentes debe ser asumido por el resto del mercado vía la afectación de precios? ¿Cuáles son los efectos de la norma técnica? Aquí, bien lo dijo José Venegas, da preferencia a un combustible, que es el gas natural, que es un combustible fósil, por sobre las renovables, con impacto en el mercado spot y afecta negativamente el desarrollo futuro centrales. No solamente el vertimiento puntual que se produce hoy, sino que también afecta la señal de inversión a largo plazo. Y también esto contraviene el objetivo nacional y transversal de una matriz limpia, que, dado este privilegio que tiene el combustible fósil. Estamos hablando de que este objetivo de la matriz limpia es un beneficio social mayor. Entonces no debe confundirse las necesidades que provisoriamente tendrá el gas con la transición energética, ¿cierto? Va a ser importante el gas. Pero una cosa es que sea gas y lo otro es que sea gas inflexible, que es lo que le otorga una garantía innecesaria. Propende a la concentración de mercado, otorga poder de mercado y puede implicar prácticas anticompetitivas. Esto podría contravenir el decreto de ley 211 de libre competencia. Esto está en una consulta en el Tribunal de la Libre Competencia. Es discriminatoria. ¿Por qué el gas va a tener que tener este tipo de tratamiento y no el carbón o el diésel?
Y en general tiene incentivos errados, porque beneficia al propio declarante la inflexibilidad a costa del mercado y a la larga a costa de los clientes finales, porque es una ineficiencia. No incentiva la ampliación de la infraestructura GNL para evitar restricciones e ineficiencias. No promueve las adecuaciones contractuales y extracontractuales para flexibilizar su entrega. Existen, la norma actual vigente dice que hay que cumplir los mayores esfuerzos y la última letra dice y cualquier otra acción que permita reducir la inflexibilidad, cosa que la propuesta que ha emitido la CNE lo ha sacado, ese último punto. Incentiva la sobrecontratación de energía por parte de los generadores que controlan el riesgo de la inflexibilidad y traslada el costo y el riesgo a la competencia, en especial a las renovables que tienen una proporción importante excedentaria. El día martes de la semana pasada hubo una presentación de la CNE donde lo relevante que aquí quiero resaltar, y también ya lo dijo José Venegas, es que aquí se evidencia que es una condición excepcional que no se ha cumplido y que hay un efecto en los costos marginales que afecta el desarrollo futuro de las centrales renovables. ¿Cuáles son los efectos que se han demostrado a través de estudios, que son estudios técnicos bastante sofisticados, no son meras estadísticas, sino que hacen un análisis detalle horario del efecto inflexibilidad? Acá hay un estudio de breves de energía que el académico Cristian Muñoz hizo 2 estudios donde comprobó que hay una reducción importante de los costos marginales y el efecto acumulado desde enero del 2019 a la fecha, a marzo del 2021, son cerca de 100 millones de dólares. Cabe señalar que la reducción de costos marginales no se traspasa al cliente final, solo es acotado al mercado de generadores. Y es importante entender que el óptimo social está en que los precios de intercambio de energía spot sean los verdaderos, el costo real. Sobre esa base se ha expandido la energía renovable en nuestro sistema. Y es cierto, cuando tuvimos precios altos en la década pasada, fue un detonante para la inversión renovable. Se hizo otro estudio también, y que también fue compartido a esta comisión, o se puede compartir si es que aún no lo tienen, de Ignacio Larcón, la consultora MEPLIS, donde se comprobaron 3 elementos que son fundamentales. Se afecta la transición energética porque se reducen las inversiones renovables más almacenamiento en cerca de 1.500 megawatts, cerca de 1.000 millones de dólares de menor inversión en un periodo de aquí al 2034. Se van a incrementar las emisiones del sistema en torno a 6 millones de toneladas. Esto es porque se está privilegiando un combustible fósil, que es el gas, y porque van a dejar de invertirse en centrales renovables en 1.500 megawatts. Y además se incrementa el costo operacional futuro del sistema en hasta un 40%, casi 39%, con 500 millones de dólares. Ahora, concluyendo, la inflexibilidad no existe. Esto, voy a detenerme un poco acá. Como dije, hay una separación bien distinta a lo que significa pagar el gas, que a uno se lo entreguen en forma diferida. Y esas son las cláusulas make-up o carry forward que existen en estos contratos, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, una normativa, si se empieza a regular este tema, debiera propender a que esas cláusulas empiecen a aparecer. Nosotros creemos de que, dado el desarrollo actual del mercado del gas, no debería existir. Y dado que es una práctica habitual, debería exigirse. La inflexibilidad no es eficiente ni económica para el país. La larga incrementará los costos del cliente final y las emisiones, como mostramos. La inflexibilidad va en contra de la política nacional de la matriz limpia. Promueve y da garantía a la generación de un combustible fósil, desincentivando el desarrollo de la generación renovable. Propende la concentración de mercado y da poder de mercado a quienes la usan, pudiendo existir una afectación a la libre competencia. La norma técnica no debería ser instrumento para regular la inflexibilidad, ni debiera tener una regulación, dado que no existe. Pero si tuviese una justificación, debería fundamentarse en los principios de la Ley General de Servicios Eléctricos e implementarse vía acción legislativa. Por eso estamos discutiendo acá, señor presidente. Si bien parece un tema arcano y complejo y técnico, finalmente se están alterando los principios rectores de nuestra ley. Entonces,
concluyendo, señor presidente, acá se debe respetar el principio constitucional de la reserva legal. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su exposición, y a partir de, bueno, del tiempo que nos queda, eventualmente podríamos prorrogar hasta las 11:15 si los señores diputados tienen a bien respecto a algún diálogo que pudiésemos presentar, porque para otras presentaciones, don señor secretario, usted me indica, sin duda tendríamos que dejarlo para el lunes 19, para escuchar y darle el tiempo necesario a los demás invitados, porque hoy día estamos cercanos al término de la sesión. Sí, presidente, preguntar si alguno de los invitados que nos quedan, que son el señor Carlos Finat, don Ramón Galás, Carlos Cabrero, don Danilo Zurita, ¿tienen algún inconveniente para acompañarnos el lunes 19? No sé si alguno de ellos tiene algún inconveniente y preguntarles derechamente si ellos están en condiciones de acompañarnos el lunes 19 o prefieren alguno de ellos hacer su presentación hoy en este marco de las 11:15. Yo no tengo inconveniente, señor presidente. A Carlos Finat de Cera. Ramón Galás, por mi lado, no tengo inconveniente para dejarlo para el próximo lunes. Excelente, yo creo que es mejor el lunes 19 en razón de lo que nos indica don Mario, para que además tengan el tiempo suficiente para la presentación, ¿cierto? Y el diálogo necesario, porque es una interesante discusión y debate que se está hoy día profundizando, y quisiéramos también escuchar los otros puntos de vista, así como también el sector académico, y ya programaremos si ese mismo 19 o en otra sesión. Don presidente, preguntarle a don Danilo, que asintió, sí, don Danilo Zurita tampoco tiene problema, y don Carlos Cabrera tampoco. Por acá tampoco. Gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Entonces, en razón de estas dos presentaciones, y les propongo, bueno, que hasta las 11:15 aún así prorroguemos para permitir alguna consulta de algún señor diputado o diputada. Le ofrece la palabra, estimados colegas. Diputado Eguren, sí. Diputado Silver. ¿Silver o Eguren? Diputado Eguren. Luego el diputado Silver. Presidente, primero don José Venegas, yo le quería agradecer primero que todo la presentación. Como siempre, él es una persona que ya nos tiene acostumbrados a presentaciones muy extensas y muy claras, y yo le anoté algunas preguntas aquí que nos pudiese señalar. Don José, ¿usted me podría señalar cuánta energía renovable se desplazó entre el 2019 y el 2020? Para nosotros sería súper importante. Y lo otro, puse yo 5 gestiones de transmisión. ¿Se produciría el vertimiento de energía renovable? ¿El problema es la transmisión o el gas natural licuado? Y usted finalmente señaló que habría una afectación a generadores renovables específicos. ¿Cuánto es esa afectación? Eso es para don José Venegas. Y respecto a la empresa, la verdad es que yo escribí varias preguntas, presidente. Si quiere se las digo todas. Primero, veo que aquí existen posiciones bien extremas, ¿no? Que es mantener versus eliminar la norma, ¿no? Y los argumentos están enfocados en el interés fundamentalmente privado, que no lo deja de ser válido, ¿no? Yo creo que es muy válido que los intereses privados, ¿no es cierto?, se preocupen de esto, pero más que en una regulación que vele por el bien común, que es lo que nos importa como comisión. A mí me importaría mucho más qué pasa con el consumidor final en todo esto, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros nos importa como comisión. Entonces, mi pregunta es, primero, los cambios propuestos por la CNE o más, la eliminación de la norma, como ustedes han venido planteando,
tiene un alza en los costos marginales del sistema y con ello los precios de la energía en el largo plazo también van a tener un alza, ¿no? Porque yo entiendo que lo que ustedes plantean es justamente que la actual norma es la baja de los costos marginales que produce la aplicación. Entonces, esto es para mí deseable en el sentido de que finalmente sean los consumidores finales los grandes beneficiados. Ahora, segundo, ¿quiénes se verían favorecidos o beneficiados o perjudicados con la eliminación de la norma? ¿Es favorable para el consumidor final o no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, o solo beneficia a algunos de los agentes de mercado? Y entiendo que hoy el gas natural licuado es un mejor complemento de las energías renovables variables y con ello aporta a lograr una mejor transición energética. Y usted esa afirmación. Si están de acuerdo con la afirmación, me gustaría que me dijeran ¿con qué no es recomendable dar señales al mercado que puedan transformarse en una barrera al gas natural licuado dado su rol clave, ¿no? Y bueno, y finalmente el presidente tenía una pregunta respecto al Contralor, que este tiene una unidad de monitoreo de competencia. Entonces, me gustaría preguntarle a las empresas cuál es su opinión respecto a esta unidad, dado lo que estamos revisando hoy. ¿Cuál es su opinión respecto al funcionamiento del CEN en lo referido al gas inflexible? Si ven espacios de mejora en ese sentido. Eso es. Gracias, presidente. diputado. Muchas gracias. Diputado Silver, usted tiene la palabra. Bueno, y luego dejamos. Gracias, presidente. Bueno, felicitar primero a los exponentes. Tenemos un debate de calidad que también se refleja en el interés, incluso en los medios de comunicación que han seguido esta controversia de carácter pública respecto a un tema tan sensible como la generación del punto de vista energético. Y obviamente señalar dos cosas. Uno, las normas que cambia hoy día la Comisión Nacional del punto de vista técnico, a mi juicio generan una ultraactividad incluso respecto a sus propias potestades. En términos personales y como parlamentario, obviamente me voy a reservar con mayor acuciosidad si están dentro de la esfera reglamentaria o no dichas potestades que de manera oblicua, a mi juicio, alteran del punto de vista de la competencia y de los precios, a mi juicio, facultades o decisiones que tal vez debieran estar en el ámbito legislativo, dado justamente sus efectos. Entiendo el carácter técnico de esta instancia, pero a medida que uno abunda en su conocimiento y en este debate, a mi juicio me preocupa mucho el precedente de la ultraactividad administrativa de las potestades de este organismo técnico respecto de decisiones que finalmente van a golpear a los consumidores, incluso que debiesen ser parte, como digo, del debate respecto a la ley larga en términos eléctricos. Pero como obviamente importa la historia fidedigna de este debate, me importa tal vez una pregunta abierta. A mi juicio me gustaría que cualquiera de los presentes me asegurara aquí y ahora que las decisiones que hoy día por esta vía toma la Comisión no van a afectar los precios de los consumidores residenciales aquí, hoy o, lo más importante, en el futuro. Tengo una visión distinta de algunos de los expositores. Los porfiados hechos, a mi juicio, van a demostrar aquello respecto de los precios, y es un tema importante. Y lo segundo, obvio, tengo también dudas respecto, obviamente, a los convenios que en materia internacional ha suscrito nuestro país en materia ambiental respecto al uso, obviamente, de combustibles fósiles, y el gas, obviamente, es uno de ellos, y que va, a mi juicio, a contrapelo respecto de lo que hoy día iba teniendo Chile, que es justamente el crecimiento exponencial respecto de
la generación no de renovable, que como digo, para mi juicio, incluso esta decisión por parte de la Comisión es contracultural respecto a lo que hemos avanzado en materia del incentivo a la generación, justamente este sector que ha tenido en cuanto a baja de precios, en cuanto a desarrollo de proyectos y presencia en el país, obviamente una exposición como pocas otras veces hemos visto, tal vez en décadas, respecto obviamente del compromiso ambiental y también de la baja de precios. Entonces, también esa sería la segunda pregunta, señor presidente, el tema de los precios y el tema principalmente que me preocupa mucho, el tema ambiental. Aquí hay un incentivo de manera oblicua, a mi juicio, a insistir en el uso de combustibles fósiles cuando la sociedad, el mundo y particularmente Chile estaba yendo en la dirección contraria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Le dejamos la palabra al señor Venegas, luego a don Rafael Loyola o al señor Contardo. Presidente, diputado una Llure. última que en mi desorden, presidente, de donde escribía tantas cosas en tantos papeles, ellos en algún minuto hablaron a PEMEC de que la norma técnica era ilegal. Entonces yo quiero saber si fueron o no han ido, o por qué no han ido a la Contraloría General de la República, que es la que determina, ¿no es cierto?, finalmente la legalidad o la ilegalidad de la norma técnica. Gracias, presidente. Gracias, diputado Llure. Señor Venegas, nos dejamos usted con la palabra, luego a la Contraloría. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de hacerme cargo de algunas de las consultas de los honorables diputados. Y también un poquito del tema de legalidad que mencionó APEMEC y que estaba en la pregunta anterior, ¿no? La verdad es que hay muchas normas técnicas y muchas materias en la legislación eléctrica y de detalle chilena que están llevadas a norma técnica porque no se, de lo contrario, llevarlo todo a ley sería una cosa tremenda, ¿no? Y de un detalle muy grande que no permitiría además estar haciendo adaptaciones. Hay muchos procedimientos que significan transacciones entre las distintas tecnologías. Están los cálculos de potencia firme, los cálculos de potencia de suficiencia, están los despachos diarios, están los modelos de los embalses, de cómo se operan los embalses, y todos esos procedimientos de detalle significan transferencias de dinero y significan lo que llamó ahí APEMEC alteración de las condiciones de negocio, todos. Hay mucho detalle en nuestra normativa eléctrica, repito, que está llevada a reglamento y después a norma, y este es uno de ellos. De hecho, por eso en 2016 se trató a través de normas, y por eso a través de normas estamos tratando de corregirlo, ¿no? Y en 2016 tampoco se optó por hacerlo reglamento ni ley. De la misma manera nosotros ahora sugerimos corregirlo a través de normativa técnica. Yo creo que si uno se abriera a empezar a llevar a niveles de rango superior todo este detalle, que como digo, este no es el más importante de todos esos detalles, es verdad, hay otros mucho más importantes, y que también se tratan a nivel de detalle o de norma, ¿no? Y que implican, como digo, grandes o importantes afectaciones de la posición comercial o de los ingresos de las compañías. También me quería hacer cargo, había una pregunta de cuánta energía o cuánto se ha desplazado. Bueno, hay varias maneras de hacer el cálculo. Nosotros la CNE la hemos intentado de varias maneras, como yo decía, el 60% al menos el año 2020, que fue el año que, como quien dice, la cosa se salió de rango, fue casi el 60% de la energía fue inflexible. Ese año, contestando al diputado Guiguren, hubo más de 1.000 metros cúbicos de gas que fueron declarados inflexibles, con una afectación algunos la estiman en 20, otros hasta en 50 millones de dólares. ¿Por qué es difícil la estimación y por qué hay números distintos? Por una razón muy sencilla, porque efectivamente, ya alguien lo mencionó, se confunden en la formación del costo marginal varios elementos, ¿no? Se confunde, por supuesto, lo que es el gas inflexible con lo que está pasando con la hidrología y también con las congestiones de líneas, ciertamente, alguien las mencionó. Hay situaciones en que hay vertimientos, yo mismo lo mostré, ¿no? Recuerdan ustedes el grafiquito de las líneas azules y la naranja. Hay situaciones en que se confunde la congestión de líneas con el vertimiento por causa de gas inflexible. Pero yo repito, el punto no es un número mágico aquí, sino que el punto es que existe. Y el punto es que cuando existe perjudica mucho a proyectos que son más chicos. Cuando estamos hablando de 1.000 metros cúbicos de gas, estamos hablando ciertamente de un volumen de plata que es relevante para la generadora, que usan el GNL,
pero que es muchísimo más relevante para los pequeños proyectos de energía renovable que se ven afectados, ¿no? Eso respecto a ese tema. Y finalmente, yo quería hacerme cargo de dos otras consultas. La afectación de precios que pregunta, que señaló el diputado Silva. Bueno, la afectación de precios, la verdad es que se produce por múltiples efectos en nuestro sistema. Se produce cuando los generadores traen más o traen menos gas, eso fue lo que pasó este año sin incluir a norma. Se produce cuando retiramos o no las centrales a carbón del sistema. Hay múltiples afectaciones del precio. Prácticamente toda gestión regulatoria o todo cambio que se hace está afectando primero los costos de los generadores mismos o los costos de los transmisores, y está produciendo transferencia económica entre unos y otros. Prácticamente todas. Y todas pueden llegar justamente a afectar el precio final al consumidor. Efectivamente, tanto desde luego haber puesto una norma en 2016, para empezar, digamos, porque antes no había norma, y yo a veces me confundo si discutimos la corrección que va a hacer la comisión o la existencia de la norma original, porque la verdad es que primero aquí habría que discutir por qué hay una norma en 2016, porque es la aparición de esa norma la que produce ciertos cambios y ciertos efectos, y es nuestra corrección, usando el mismo elemento, el que pretende atenuarla, ¿no? Pero a la respuesta del diputado Silver, efectivamente, tanto la norma de 2016 introdujo una diferencia de precio, y tanto la corrección que nosotros vamos a hacer también, digamos. Nosotros creemos que es mejor la corrección que vamos a hacer que la norma que teníamos, puesto por los problemas que ella necesita ser corregido y que se han puesto evidentes. Así que efectivamente hay muchas cosas que impactan el precio, pero lo importante de los impactos en el precio no es si lo impactan, es si esos impactos en el precio están teniendo una correlación con lo que queremos hoy para nuestra matriz energética y con lo que queremos para mañana. Y yo explicaba que la idea de que a veces un precio suba o baja en un instante dado no es la mejor muestra del problema. Quizás lo que hay que preguntarse aquí es ¿por qué podría ser mejor que un gas, que tiene un costo real y tiene emisiones, fuera despachado de privilegio a energías que son renovables y que son la transición de nuestra matriz? A mí me parece que, si bien puede haber alguna razón, que son las que nosotros hemos expuesto, y que radican en los contratos antiguos, y que fue lo que probablemente en parte tuvo a la vista la norma de 2016, si bien hay buenas razones para que en alguna medida uno acepte esta inflexibilidad del gas, también es prudente y aconsejable que esa inflexibilidad del gas no se vaya al 60% de todo el gas que se trae, digamos, y parece, por lo tanto, una buena razón que intervengamos para definir hasta dónde esa inflexibilidad es razonable y hasta dónde beneficia al sistema, porque de lo contrario, y vámonos al extremo, ¿no? Alguien podría pasar a la caricatura aquí, que no es cierto, no está ocurriendo, pero la norma que tenemos lo permite. Podrían los generadores comprar mucho más gas, inundar de gas el sistema chileno y bloquear en lo posible el despacho de energías renovables. ¿Y eso sería bueno? A lo mejor sí, bajaría bastante los costos marginales e impediría que tecnologías más competitivas se desarrollaran. ¿Y eso sería bueno? Bajar o subir el costo marginal no es una cosa per se buena o mala, sino que hay que encuadrarla en el contexto de lo que queremos para nuestro sistema. Y en este momento nuestro sistema quiere una transición a energías renovables y que las cosas que están aportando el gas y el carbón se administren de manera juiciosa en beneficio de todo el sistema. Gracias, señor Venegas. Dejamos con la palabra, no sé si es don Rafael o el señor Contardo, por favor. Gracias, señor presidente. Voy a irme primero a la pregunta del diputado Silver respecto a la afectación del cliente final y los costos marginales, que son dos mercados distintos. Acá la afectación que se está produciendo es en el mercado mayorista, o sea, entre generadores. La diferencia es importante porque los cambios que se están generando afectan solo a generadores y no a los clientes finales ni libres ni regulados hoy día. Pero a la larga, lo que va a ocurrir es que esta señal de precios va a ser afectada, y al ser afectada va a retrasar la entrada renovable. En el largo plazo, si los marginales hoy día son más altos, va a permitir de que se invierta más generación renovable. En el futuro no va a haber una mayor diferencia de alzas de precios a los clientes finales y de los costos marginales en la medida que entren las centrales renovables más almacenamiento. Pero si nosotros privilegiamos el gas, nosotros creemos firmemente de que se está haciendo un daño
un daño a la inversión, a la señal de inversión, que es el costo marginal, que por cierto nunca ha sido el objetivo de regular la baja del marginal, porque es una señal de inversión. Y se va a hacer daño a la segunda pregunta que hizo el diputado Silver respecto a la afectación ambiental, que eso es un objetivo nacional relevante. Y ahí deberíamos también poner los dardos del beneficio social que queremos abordar como país en el mediano a largo plazo. Respecto a la última pregunta que hizo el diputado Eguiguren respecto a la ilegalidad, no sé si lo pusimos así en términos tan categóricos de ilegalidad. Existe el instrumento de norma técnica, pero creemos de que está sobrepasado. O sea, la norma técnica tiene la función de tratar temas que son aspectos técnicos e incluso algunos económicos, pero no afectar los principios establecidos en la ley. Entonces, tiene razón el señor Venegas cuando dice que, claro, no podemos tratar todas las cosas en la ley, pero cuando se están afectando los principios de la ley, necesariamente tenemos que volver a ellos y no dejarlo en una norma, porque es una capacidad de dictar la ley. Eso es lo que está haciendo esta norma finalmente, si es que uno la deja así de amplia. Y dictar, recordemos de que esa capacidad de dictar leyes se parece a lo que se llama una dictadura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Contardo. Bueno, vamos entonces a reunirnos nuevamente el lunes 19 para los demás invitados y que tengan el tiempo necesario. Agradecer al señor Venegas por su exposición, al señor Contardo, quien la acompañó. Han sido muy gentiles por todo lo que han transmitido y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias, señor presidente. Gracias a los invitados y prontamente recibirán las invitaciones. Hasta luego, don José. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Gracias, hasta luego. Ustedes. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Chao.